Hello everybody, este es otro programa de su canal Cultura Reformada, reformando la cultura, presentándole a la gente la que tiene la cara fea, que es la verdad. Y volvió el abogado de los republicanos, señores. Esta es la parte 3 de por qué, de analizar el tema de por qué los dominicanos son demócratas, o sea, muchos son demócratas a pesar de que tienen valores republicanos. Y en este podcast no vamos a hacer el mismo formato de comparar entre el republicano o el demócrata con los valores dominicanos, sino vamos a hacer simplemente una similitud entre lo que es entre alguna cosa de la República Dominicana con el partido republicano. Que hay cierta cosa que hay que, y aparte de eso, cierta cosa histórica que hay que mencionar. Lo primero es que, según mi conocimiento históricamente, lo primero que mostraron preocupación en las cosas que pasaban en la República Dominicana fueron los republicanos, no los demócratas. Cuando la guerra de la restauración, Abraham Lincoln mostró preocupación de que por qué España estaba invadiendo a República Dominicana y mostró preocupación por ese tema. ¿Qué sucede? Que Abraham Lincoln Estados Unidos no pudo intervenir en la guerra porque en ese entonces Estados Unidos tenía una guerra civil. Estados Unidos no tenía la capacidad de pelear una guerra civil entre ellos mismos y defender a la República Dominicana. Eso es lo primero. Pero Abraham Lincoln mostraba cierto tipo de preocupación en las cosas que pasaban en República Dominicana. Otra cosa que también que ha dicho el doctor Bicho Cantillo es que cuando Abraham Lincoln era senador en el Congreso de los Estados Unidos, siempre estaba informado de las cosas que sucedían en República Dominicana. Muchos dominicanos creen que los demócratas siempre han estado preocupados en las cosas de República Dominicana. Realmente no es así. Realmente lo que siempre han estado, desde el principio han estado preocupados en las cosas que pasan en la República Dominicana han sido los republicanos. Otra cosa que sucede es, por ejemplo, recientemente en el gobierno de Danilo Medina, Mike Pompeo, que es republicano, fue que le mandó la carta a Danilo Medina de que respetara la democracia y que respetara la Constitución. Y ya sabemos cuántas protestas hubieron en ese entonces para poder quitar al PLD de alrededor de 24 años de estar en el poder. Realmente uno de los canales de YouTube que habla de esto y que también apoyaba y que elogiaba la carta de Mike Pompeo era Alcarrizos Digital, que seguramente mucha gente lo conoce. Y también ellos también, creo que uno de los fundadores del canal, el señor que aparece ahí, estaba muy contento porque su hija estaba en la protesta porque querían también sacar al PLD. Como ustedes pueden ver, gran parte de la población estaba muy contenta de la carta de Pompeo y estaba muy en contra en que el PLD siguiera en el poder. Eso es lo primero. Lo segundo es que la República Dominicana ha mostrado mucha resistencia a lo que yo llamo el hiperprogresismo. ¿Qué es el hiperprogresismo para mí? Bueno, primero, ¿qué es el progresismo? Bueno, el progresismo, todo el mundo quiere progresar, ¿verdad? Muchas veces con romper ciertas cosas que uno tiene que son malas, ya sea en cuanto a individuo o en cuanto a nación, todo el mundo quiere progresar. De una manera o de otra, todo el mundo quiere prosperar. Ahora, ¿qué yo llamo hiperprogresismo? Para mí el hiperprogresismo es progresar, tratar de progresar, olvidándose de los valores tradicionales, de los valores tradicionales que uno tiene. O sea, no hablar mentira, no robar, no matar. Por ejemplo, los criminales son progresistas.
Ellos quieren progresar, pero ¿qué? Cometiendo crímenes. Ese es el progresismo que nosotros tenemos que evitar. Pero todo el mundo quiere progresar. Es lo mismo que una persona, voy a poder poner otro ejemplo, es lo mismo que una persona lo van a subir de posición en la compañía. Viene el manager de la compañía y le dice, oye, te voy a subir de posición, o el CEO te voy a subir de posición en la compañía. Lo único que tú tienes que hacer es hablar mentira, poner un paquetico de droga en la caja para que tú sabes, para que llegue a donde tiene que llegar. Eso, ¿verdad? Y entonces yo te subo a la posición. Es otro tipo de hiperprogresismo, ¿verdad? Es otro tipo de hiperprogresismo. Todo el mundo quiere progresar, pero uno tiene que progresar de la manera correcta. Entonces, ¿qué sucede? La República Dominicana siempre ha mostrado resistencia en contra de alguna cosa y todavía muestra una resistencia muy fuerte en cuanto a alguna cosa que están sucediendo. Por ejemplo, la resistencia que está sucediendo ahora mismo en cuanto al asunto del aborto, que se pase el nuevo Código Penal, ¿verdad? Sin tener que pasar cierta cosa, permitir cierta cosa en cuanto al aborto, ¿verdad? Precisamente como está sucediendo en el Partido Republicano, que en Texas han pasado una ley en contra del aborto, ¿verdad? El derecho de la vida humana. También está el asunto en cuanto República Dominicana ha mostrado una gran resistencia en cuanto al matrimonio tradicional, ¿verdad? El matrimonio tradicional. Todo este tipo de resistencia. El mismo Agustín Laje ha dicho que la República Dominicana es muy resistente. O sea, que le preguntaron que por qué había tanta presión en la República Dominicana, principalmente presión internacional. Agustín Laje en una entrevista dijo que realmente porque República Dominicana es muy resistente. Es decir, que cuando tú atacas al que es resistente de verdad, entonces los otros son fáciles de cambiar. Esa es otra cosa. Entonces, República Dominicana, tenemos que entender que, como su nombre lo dice, es una república. Igual que el Partido Republicano. O sea, es una república en el sentido de que es un tipo de aristocracia, ¿verdad? Es una combinación, como siempre hay combinación entre democracia, aristocracia. Es una aristocracia. ¿Qué es una aristocracia? Una aristocracia es la elección de los mejores para que representen al pueblo, ¿verdad? En República Dominicana se tiene claro los excesos de la democracia. ¿Cuándo puede pasar si una democracia está en exceso? Se llega a lo que es una demagogia, ¿verdad? Y se puede llegar a lo que es una anarquía, y eso lo hablaron, ya se habló hace muchos siglos atrás, lo habló Sócrates, y lo hablaron algunos filósofos clásicos, hablaron de los excesos de la democracia. ¿Entiendes? De los excesos de la democracia, igual que como se entiende en el Partido Republicano. O sea, la democracia en cierto sentido es hasta cierto punto es correcta, pero cuando se llega a un exceso se llega a lo que es una demagogia, ¿verdad? A una demagogia. Que una cosa está, o sea, en una república está el famoso ejemplo que dio Sócrates de si tú estás en un barco y ese barco está en medio de una tormenta, tú no vas a poner a la persona menos capacitada para manejar ese barco, tú vas a poner a la persona mejor capacitada para manejar ese barco. La persona que tiene más conocimientos de barcos o que sabe guiar barcos. ¿Entiendes? Entonces, Henry David Thoreau, que fue un filósofo de Estados Unidos, también habló de eso y dijo que hay muchas veces la mayoría no siempre tiene la razón. Hay veces que la mayoría no siempre tiene razón. ¿Y qué pasa? Que muchas veces los mejores son la minoría, no la mayoría. Muchas veces los mejores en carácter, los mejores en educación, los que más se esfuerzan, siempre son la minoría, no son la mayoría. Y esas son otras cosas. Entonces en República Dominicana se tiene claro ese tipo de cosas, igual que el Partido Republicano. Tenemos que tener claro que todo este tipo de cosas. Entonces, pero
Entonces, ¿por qué los dominicanos, otra vez la pregunta, ¿por qué los dominicanos son demócratas? Bueno, votan demócratas sin saberlo muchas veces, por todas las cosas que supuestamente el Partido Demócrata ofrece, ¿verdad? Que prácticamente el Partido Demócrata se ha vuelto, prácticamente se ha ido a la extrema izquierda. Ya no es un partido socialdemócrata y lamentablemente se ha ido a un exceso. Que son esas otras cosas que desestabilizan a un país. No buscar el centro, sino irse a los excesos. Son cosas que desestabilizan, tanto irse a la izquierda como irse a la derecha. Eso desestabiliza un país. Hasta aquí en su canal de Cultura Reformada. Dios le bendiga.